48 al 59. Voy a explicar rapidito los versículos que vamos a ver esta tarde, ¿verdad? Porque tienen mucha información y sospecho que no voy a terminar el sermón. Así que vamos a comenzar con Juan 8:48. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Acuérdense que el contexto de esto es de que Cristo está hablando con un grupo de judíos no creyentes. Ya había dicho que algunos habían creído, los que están en 8:30, esos eran creyentes. Pero había otro grupo que era antagónico a Cristo y les dice eso. Les dicen eso a Cristo: eres samaritano, eres un demonio. Claro, no podían resistir la sabiduría de Cristo y empiezan a insultar. Versículos 49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Cristo vino a honrar a Dios Padre. Como Dios quiere que todo creyente, ¿verdad?, con su vida honre a Dios Padre. 50. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Sí, Dios quiere que todo humano lo glorifique. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ajá. El que guarda mi palabra es un verbo muy interesante, vamos a explicarlo después, ¿verdad? 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Entonces la discusión es en torno a la palabra guardar la palabra. Vamos a explicar eso más adelante. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Ajá. Entonces, ¿quién crees que sos? O como digo, ¿y vos qué te crees? ¿Y vos qué te crees? Esto lo están diciendo a Cristo. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Otra palabra clave es gloria, la gloria de Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. En el 55 se repite cuatro veces un verbo, el verbo conocer. Y cuando la Biblia enfatiza algo, es que es muy importante, ¿verdad? ¿Y cuál es la explicación? Que mucha gente sabe de Dios, pero no conoce a Dios, ¿verdad? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo fue que Abraham vio a Cristo y se alegró? Hay muchas hipótesis, vamos a verlas después. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Sí, recuerdo y repito, Abraham aparece en Génesis capítulo 12. Ya habían pasado cerca de quizás 1500 años desde que Abraham apareció en escena. Les decía Cristo: antes de Abraham, yo soy. No les cabía en la mente a los religiosos esa frase. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy, es la frase que utilizó Dios Padre en Éxodo. Y Cristo dijo: yo soy el pan que cayó del cielo, y la luz, etc. Tomaron entonces piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. No estaban bromeando. Estos eran asesinos. Acuérdense que mataron a pedradas a Esteban, ¿verdad? Y querían también a Pablo lo apedrearon. Eran individuos con instintos asesinos.
Muy bien, veamos este principio. Los hijos del diablo no eran gente groseramente inmoral, eran gente religiosa, justa en su propia opinión y que rechazaban a Cristo. ¿Usted se recuerda? El domingo pasado vimos que Cristo en 8:44 de Juan les dice: ustedes son hijos del diablo, que es una frase muy dura, fuerte, ¿verdad? Se los digo porque ellos no eran creyentes en Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo se los dice claramente, que como no han puesto la fe en Él, pertenecen a la familia del enemigo de Dios. Y hoy en día igual, ¿verdad? Toda persona que no ha ejercido la fe sola en Cristo solo para su sola salvación, no es hijo de Dios, ¿verdad? Suena duro, pero yo no he inventado esto, ¿no? Ahí usted lee en su Biblia y está 8:44. Comencemos a estudiar esta porción. Veamos el escrito. ¿Qué pasó antes de lo que el hermano Ian leyó? Oiga bien, Jesucristo le había dicho a los religiosos algunas frases que a ellos no les había gustado, ¿verdad? Cristo les dijo: ustedes no son hijos de Dios. O sea, comenzando el diálogo, ustedes no son hijos de Dios. También les dijo: ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, me amarían, ¿verdad? Además les dijo: ustedes son hijos del diablo, y ustedes son asesinos como su padre, y mentirosos como su padre. Ustedes me quieren matar. Ustedes no creen en mí. Todo me lo dio a entender Cristo. Ellos reaccionaron con una doble acusación insultante y grosera. Y dicen esto en el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Por qué le dicen a Cristo que era samaritano? Era un insulto, hermano, racial, ¿verdad? Era un insulto racial, definitivamente. Los religiosos descalifican al Señor Jesucristo racial y espiritualmente. Sí, porque vimos en la mañana que los judíos prácticamente odiaban a todos los no judíos, pero a los que más odiaban eran a los samaritanos, porque ellos eran una mezcla de judíos con asirios, ¿verdad? Entonces, además, los samaritanos solamente aceptaban el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros como Biblia, ¿verdad? Entonces, había una rivalidad religiosa entre judíos y samaritanos. Entonces, ese era un insulto. Vos sos un samaritano, tenés demonio, ¿verdad? Y eso que le dicen, tienes demonio, se lo dijeron varias veces, hermano. Dice bien. Entonces, como ya no podían discutir los argumentos de Cristo, empezaban a descalificarlo, ¿verdad? A decirle cosas ofensivas. Esto era un insulto porque Jesucristo había predicado entre ellos y se había alojado en sus aldeas. Sí, cuando le fue a predicar a la samaritana, obviamente ahí se quedó, ¿verdad? Por lo menos una noche, porque le predicó a mucha gente. Entonces ellos dijeron: este es samaritano, allá anduvo en Samaria hablando con esa gente. La acusación "tienes demonio" se encuentra en varios pasajes de este libro. Sí, no vamos a leerlo, pero quería demostrarle eso. En esos pasajes y en uno más de estos versículos más adelante le dicen lo mismo: tú tienes demonio. Vos haces sanidades por el poder de Belcebú. Entonces, eso era grosero, hermano, eso era ofensivo. Veamos Juan 8:49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Ustedes me deshonran, no tengo demonio. Honrar a Dios Padre significa confesar los pecados, servirle, respetarlo y obedecerlo. Sí, todo creyente, así como la palabra nos manda honrar a padre y a madre, también debemos de honrar a Dios el Padre. ¿Cómo? Confesando los pecados, sirviéndole,
respetándolo y obedeciendo las Escrituras. Si se han fijado, yo estoy enfatizando en santificación en la mañana y ahorita, porque como iglesia algunos han entendido la justificación y luego creen que eso es suficiente, ¿no? Ante los ojos de Dios, no. Tenemos 66 libros en la Biblia para crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, la voluntad de Dios para los justificados es la santificación. Todos los que han sido justificados van a ser glorificados. Pero en medio de la justificación y la glorificación está ¿qué? La santificación, que no es por esfuerzo humano, es a través del Espíritu Santo, es a través de la palabra, ¿verdad? Eligiendo obviamente hacer lo correcto. Los religiosos eran los que en realidad estaban bajo la influencia satánica, deshonrando al Señor Jesucristo. Sí, ellos querían matarlo. Ellos sí estaban siendo influenciados, ¿verdad?, por el enemigo de Dios, por el diablo, ¿verdad?, para llevarle la contraria a Cristo. Querían asesinarlo. Deshonrar a Cristo es activar la incredulidad humana, rechazar y menospreciar al Rey. Ajá. Deshonrar a Cristo es ser un incrédulo, ¿verdad? Los no creyentes, ellos deshonran a Cristo. No han puesto la confianza ni la esperanza en Él, ¿verdad? Mire, hermano, mucha gente cree que por creer en Dios y portarse bien van a ser salvos. Está equivocado. Ese es el otro extremo. El extremo. Los dos extremos son religiosos, ¿verdad? Gente que, sí, yo creo que Dios existe. Y yo no le hago mal a nadie. Yo no necesito ir a una iglesia. Y creen que por ese esfuerzo que hacen, son salvos. No. O sea, son inventos humanos, son doctrinas de demonios. Uy, usted sabe, ¿sí? En internet hay muchísimas doctrinas de demonios. Yo le dije hace unos días que aún hay páginas ateas. A mí me cae una página atea, fíjense, donde abiertamente despotrican la Biblia y a Dios. Pero hoy me dio ocurrió algo, fíjense. Un hermano anunció que uno de los mayores ateos en Facebook había fallecido. 40 años tenía el hombre. Mira, vino un hermano cortésmente, dice, anuncia, miren, falleció fulano, y da el nombre como él es famoso, porque es famoso en redes. Murió de 40 años. Me voy a los comentarios, me entienden, un montón de gente despotricando al hermano porque había puesto ese anuncio que había muerto un ateo. O sea, se da cuenta cómo los aspectos bíblicos generan rápidamente, ¿cómo se llama?, contradicción y odio y rencor. Y digo, esta gente por todo hace, por una hormiga se levantan. Pero que haya ateos en las redes, sí, hermano. Gente que se burla de Dios. Y este muchacho, 40 años, ¿verdad?, para mí es un cipote. Estaba joven. Y era un enemigo abierto de Dios. Y ese hay mucho. Entonces, el punto es, hay muchísimas doctrinas falsas en redes que hay que combatirlas. Juan 8:50. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, Dios Padre. Sí, toda la Biblia, hermano, habla de la gloria de Dios. Dios hizo milagros, Dios abrió el mar rojo para su gloria. Entonces, dice Cristo, yo no busco mi gloria. Y es cierto, quien lo glorificó fue Dios Padre. ¿Se acuerdan en el bautismo, verdad? Cuando está ahí con Juan el Bautista, aparece Dios Padre y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre le dio gloria al Hijo.
Entonces, Cristo no buscaba eso, ¿verdad? Dios quiere que cada creyente con su vida le dé gloria a Él, con sus acciones, con sus palabras. Eso. O sea, para eso nos salvó el Señor, para que nuestra vida lleve gloria a Él. Dios Padre glorificó supremamente al Señor Jesucristo en su transfiguración. En su Transfiguración. ¿Y dijiste de primero? Transfiguración. Pues yo oí más. Yo, en la gran tribulación, pues yo que dije. Yo le conté ahorita lo del bautismo, ¿verdad? Pero también en la transfiguración, cuando el cuerpo de Cristo se vuelve brillante, ¿verdad? Aparece nuevamente en escena Dios el Padre y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Le agrega esa frasecita. O sea, pongan atención lo que Cristo dice. ¿Qué significa eso, hermano? Que vayamos a la palabra, vayamos a los evangelios. ¡Qué discurso Dios Jesucristo! ¿Verdad? Muy bien. Otros piensan que Cristo fue glorificado en su pasión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Sí, y está bien, y es correcto, ¿verdad? Cuando Cristo murió, fue sepultado. Eso dio gloria a Dios, porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces, ya le dije hace poco, la obediencia del ser humano es importante y eso da gloria. Y Dios no va a pedir obediencia de los incrédulos, va a pedir obediencia de los creyentes, ¿verdad? Entonces, todo eso, la pasión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo, y la intercesión que Cristo hace por nosotros, eso da gloria a Dios. ¿Entienden? ¿Verdad que tenemos un Dios real, un Dios vivo, un Dios que se manifiesta en nosotros? Los judíos religiosos y muchos humanos buscan ser admirados, buscan su propia honra y gloria. Sí, por eso no vienen a Cristo. Quieren hacerse famosos, quieren que la gente los admire, ¿verdad? Compran un carro Corvette, ¿verdad? Carísimo, para que la gente diga: oh, miren, es que entendió. Entonces, un carro de ese precio, hermano, ¿verdad? Pero la gente quiere, a través de sus pertenencias, ¿verdad?, que la gente los admire. Y eso buscan primariamente. Obviamente no buscan la gloria de Dios. No quieren buscar a Cristo, ¿verdad? Porque ellos quieren la supremacía para ellos. Así que, por eso la mayoría de gente quiere vivir su vida a su manera y a su estilo. No quieren rendirse al Dios del cielo. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte eterna. Esa eterna yo me he agregado ahí para que se entienda mejor. Ese verbo, el verbo guardar, es bien interesante en ese versículo, como le digo, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo Cristo ahí? Que la gente tiene que portarse bien para no ver muerte. ¿Está diciendo eso? No. Fíjense. ¿Jesucristo está hablando con creyentes o con incrédulos? ¿Con quién está hablando Cristo? Yo le dije minutos atrás, en este capítulo había dos grupos de personas. Los que están en 8:30 son creyentes. Con esto que está discutiendo son incrédulos, ¿verdad? Entonces, cuando vemos la palabra guardar, pensamos en obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, le voy a hacer otra pregunta.
para que lleguemos al punto. Este verso habla de justificación o santificación. Si ya dijimos que son inconversos, ¿qué necesitan? La justificación. Y ese principio se aplica hoy en día. ¿Qué necesitan los incrédulos? Justificación. ¿Qué necesitan los creyentes? Santificación. Entonces, el verbo guardar en este versículo significa obedecer y poner la fe en Cristo. Porque más adelante, el mismo verbo va, o sea, cuando yo le digo a Jan que tiene que guardar la palabra de Dios, estoy hablando para santificación. Si yo le digo a un incrédulo que tiene que guardar la palabra de Dios, es para que él ponga la fe en Cristo. Entonces es ahí donde, ¿cómo se llama? Son versículos que no son fáciles. Porque algunos comentaristas que yo consulté son eruditos bíblicos. Hay gente que sabe, ¿cómo se llama? Griego, que desde niños son creyentes, pero ahí fallan, ¿verdad? Y comentan que los manda a hacer la voluntad de Dios. No, primero tenían que creer en Él y salvarse, ser justificados, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a lo siguiente. La palabra guardar no se refiere a hacer, sino a obedecer el Evangelio. Es decir, creer en el Señor Jesucristo. Ajá. Ellos primero tenían que creer que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Para luego, tenían que creer para luego hacer. No sé si me quiere entender. Entonces, el mismo verbo más adelante lo vamos a ver de una manera diferente. Ya se lo aviso. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es el mismo versículo. Solamente quería agregarle esto. Es muy importante la relación entre guardar mi palabra, permanecer en mi palabra y oír mi palabra. Es que en el mismo capítulo, hermano, Cristo utiliza estas tres frases, ¿verdad? Aquí usa guardar mi palabra, que es la gente ponga la fe en Él. Permanecer en mi palabra, en el versículo 31, significa que debemos de estudiar las Escrituras para ser un discípulo de Cristo, de Dios, ¿verdad? Y oír la palabra en el 43, ya lo mismo, significa que es escuchar la palabra con la intención de obedecer a Dios. Entonces, Cristo las palabras que decía no las decía hacia el azar, siempre lo decía con una intención. Entonces, en conclusión, en este punto, guardar la palabra es creer que Jesucristo es el que Dios Padre envió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los incrédulos, cuando le decimos guardar la palabra de Dios, hay que poner la fe en Cristo para tu justificación. Muy bien. Juan 8:52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ajá. Obviamente, el que nazca de nuevo, ¿verdad?, no va a morir eternamente. No está diciendo no va a morir físicamente. ¿Entendió? Es que Cristo no es fácil de interpretarlo, hermano, ¿verdad? Ahora conocemos que tiene otra vez insultando. No, que eran agresivos. Y dicen ellos, mira el razonamiento, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Usted ha guardado la palabra cuando ha puesto la fe en Cristo. Entonces usted no va a morir eternamente. Eventualmente sí vamos a morir físicamente, pero no eternamente, ¿verdad? La muerte eterna es una separación total de Dios por los siglos de los siglos y no en el cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Entonces ellos estaban confundiendo la muerte física con la muerte eterna, ¿verdad? Entonces ellos pensaban, el que guarda tu palabra no va a morir nunca.
no estaba diciendo eso. Entendiendo, entendiendo, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos insultan, porque no pueden soportar tremenda sabiduría, pues, ¿verdad? Y como le digo, en muchos puntos de la Biblia, los comentaristas unos están de acuerdo en un punto y otros en otro, ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque la Biblia es un libro difícil, hermano. Y le digo, cuando yo estoy estudiando en la casa, digo, este es un rompecabezas bien serio, que se necesita tiempo y mente descansada, mente en paz, para estudiarla y entenderla. Las cosas llegan mañana, aunque usted viene a un culto a la semana, tiene toda la semana en su casa estudiar tranquilamente, ¿verdad?, las escrituras y aprender de la palabra. Es una fuente, hermano, de sabiduría e información. El Señor Jesucristo no está hablando de muerte física, sino de muerte eterna. Y se refiere a aquella separación eterna de Dios Padre. El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Lázaro guardaba la palabra de Cristo, hermano. Sí, creía en él. Pero Lázaro murió. Cristo lo resucitó, pero volvió a morir físicamente. Pero Lázaro no va a morir eternamente. Lázaro va a ser resucitado en un momento para vida eterna. ¿Entiendes? Entonces, la muerte física es una y la muerte eterna es otra. Ahí donde cabe, ¿verdad?, que dice ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Exacto, eso lo dijo Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir es ganancia, porque él quería estar con el Señor, porque cómo lo perseguían, cómo lo apedrearon, ¿sí? Pero él, su pasión por predicar a Cristo para que la gente se salvase, nunca lo perdió, ¿no? Nunca. Muy bien, avancemos. Juan 8:53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te creemos? ¿Ah? ¿Y quién te creemos? Y mira vos. ¿Te acuerdas de esa frase? Y mira vos. ¿Qué te crees? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? ¿Era Cristo mayor que Abraham, hermano? Sí, sí. Y también mayor que los profetas que murieron. ¿Quién te hace a ti? Para que tengamos una idea de quién es Cristo, hermano. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo es superior a Abraham, los profetas, los ángeles, los sacerdotes, los apóstoles, las religiones y las denominaciones. El libro de Hebreos habla de eso claramente. El escritor, hablando de los judíos, miren, Cristo Jesús es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Aarón, mayor que los profetas. Él es un sacerdote del orden de Melquisedec. Hermano, toda la Biblia habla de la supremacía de Cristo. ¿Entienden? Ay, y es lo que no se predica en los púlpitos. Se habla de mucha moralidad. No haga esto, hermano, no haga esto, otro. No coma esto, no coma de aquello. Hermano, describir a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, no es fácil. Por lo digo, esta porción a mí me apasiona, porque es muy cristocéntrica. ¿Qué más? ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es Cristo? El Señor Jesucristo es el Alfa y la Omega, el Cordero de Dios, el Salvador y Redentor, la imagen visible del Dios invisible, la fuente de agua viva, el que calma el mar, el Verbo divino, nuestro Rey y Dios. Ajá. Todos esos son adjetivos que están en las Escrituras. Él es el primero y el último, la primera letra del abecedario griego y la última.
Él es el Cordero, dijo Juan el Bautista. Él es la imagen visible del Dios invisible, dice Pablo a los colosenses. ¿Entiendes? Colosenses habla de la deidad de Cristo Jesús. Entonces, Cristo no es simplemente el Hijo de Dios, no, Él es Dios encarnado, ¿entiendes? Que vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Pero yo debo de seguir. Juan 8:54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Cuando una palabra se repite en un versículo, es que es importante y es énfasis. Aquí está, ¿verdad? La palabra gloria o el verbo glorificar, ¿verdad? Yo no me glorifico, mi Padre que me glorifica. ¿Me entiende? Esa es la idea del versículo. ¿Qué dice Juan 17:5? Claro. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muchas personas que no conocen la Biblia creen que Cristo comenzó a existir cuando nació en Belén. Nada que ver. Antes de Abraham, dijo Cristo, yo soy, ¿verdad? Entonces ahí está hablando de... Ese capítulo es la oración final en el aposento alto y Dios, y Cristo le dice eso a esa. Es la oración intercesora de él. Padre, glorifícame tú al lado. ¿Y cómo lo va a glorificar? En la cruz. Se está ya a un paso de ir a la cruz, ¿verdad? Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Claro, Cristo sabía que al morir en la cruz, ¿verdad? 40 días después iba a ascender y sentarse a la diestra de Dios Padre. ¿A hacer qué? A interceder por nosotros. Hebreos 5:5 y 6. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí hay mucho que explicar con eso, hermano. ¿A dónde aparece Melquisedec? ¿En qué libro aparece por primera vez Melquisedec? ¿Dónde, hermana Carla, estás hablando lengua? ¿Dónde? ¿No te acordás? Ah, bueno, yo estaba diciendo. ¿Dónde, traductor? Génesis. Después de la victoria de Abraham contra los 5 reyes, ¿me entiende? Él va al rey de Salem, al sacerdote Melquisedec, sin padre, sin genealogía. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Una cristología. Es una aparición de Cristo antes de encarnar. Un tema maravilloso, hermano. Entonces, por eso, en el libro de Hebreos, varias veces aparece: tú eres sacerdote del orden de Melquisedec. Entonces, guárdese eso en su disco blanco, ¿verdad? Melquisedec, una cristofanía es una aparición de Cristo corporalmente en el Antiguo Testamento. Y la Biblia le llama a veces el ángel de Jehová. A veces, como en el caso de Melquisedec. Pero si uno estudia ese pasaje, Hebreo, llega a la conclusión de que es Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué está eso ahí? Para que entendamos que Cristo no comenzó a existir cuando nació en Belén. Para nada. Muy bien. Juan 8:55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco,
sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Cristo le dice bien elegantemente, mentiroso, le dice, ¿verdad? Pero usa 4 veces, repito, ya lo dije, ¿verdad? El verbo conocer, ¿verdad? Es porque todos los inconversos dicen, sí, Dios existe, pero en Dios. No, eso no salva a nadie, hermano. Y muchos creyentes saben de Dios, van a una iglesia, oyen la palabra de Dios, pero le conocemos. Le conocemos. Mire, hermano, esta semana he estado predicando mucho de Abraham. Abraham fue salvo por fe sola. Yo le digo, lea Génesis. Si todo creyente, cuando se inspira y decide leer toda la Biblia, ¿qué hace? Comienza con Génesis. Entonces, ahí, hermano, ahí está la base de muchas doctrinas clave en la Biblia. Por ejemplo, dice, y Noé halló gracia ante los ojos. Así nomás. Dios lo salvó. Y después que era justificado, Dios le mandó que hiciera un arca. ¿Te fijas? Justificación primero, luego santificación. Entonces, hermano, ahí está la base de muchas doctrinas. Ahí está el ejemplo de Abraham. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia o justificación o salvación. Entonces, si Dios salvó a Abraham, que nunca fue a una iglesia, ¿me entiendes? Así también nos salva hoy en día. Por fe, sola. Entonces, la doctrina de la gracia no es un invento, está en la Biblia. Y lo comprobamos cuando Pablo menciona a Abraham en Romanos 4. Lo pone de ejemplo. Y lo va a poner en Gálatas 3 más adelante, lo que estamos estudiando por las mañanas. Entonces, ¿qué significa eso? Es el ejemplo perfecto de salvación. Entonces, ¿cuál es el punto acá, hermano? Que a través de las Escrituras conozcamos más de Dios. Ahora usted con su teléfono, mire, en Internet hay muchísimos buenos comentarios. Cuando usted no tiene algún versículo, pregúntele a la guía, ahí le va a dar la explicación. Imagínate, ya uno tiene que comprar libros, ¿verdad? para leer, ¿no? Comentarios. Hoy están absolutamente, bueno, no gratis, ¿verdad? Usted paga internet. Ahí está, pregúntele a la guía. La guía sabe más que yo de Biblia. ¿Verdad? Bien, démosle. Muchos saben de Dios, pero pocos le conocen. Ellos eran mentirosos como su padre. Jesucristo, que conocía personalmente a Dios, Padre, guardaba su santa palabra. Pero yo le conozco y guardo su palabra. Y sí, miren, guardar se refiere a obedecer. Porque está hablando el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces allí sí, el verbo guardar se refiere a hacer la voluntad de Dios. Allá era, la voluntad de Dios era que pusieran la fe en Cristo. Muy bien, voy corriendo ahorita. Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Este es complicado, hermano. Como le dije, consulté varios eruditos, ¿verdad? Unos dicen, es esto, otro es esto otro. Entonces, yo lo que hice es poner algunos de los. ¿Cuándo fue que Abraham vio a Cristo y se gozó? Cuando le dijo Dios, mira, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, en un descendiente tuyo serán benditas todas las... pues era un hijo, dijo Abraham, y se alegró, se gozó. Aunque después te cayó un poquito, ¿verdad? Hasta le dio risa a veces, ¿verdad? Yo tener un hijo a los 100 años y mi Sara 90 años. Era ilógico. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios, todo es posible
y Sara concibió a los 90 años. Y nació Isaac. ¿Cuándo fue que Abraham vio el día de Cristo? ¿Cuándo se le apareció Jehová en Génesis 12:7? Ahí lo nota y lo busca en su casa. Dice ahí que se le apareció Jehová. Y yo entiendo que se le apareció en forma corpórea. Pero bueno, hay otras posibilidades. Cuando Dios le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo en Génesis 17. Pues voy a tener un hijo cuyo descendiente en él van a ser benditas todas las naciones. Ya lo había dicho. Otra más. Cuando se le aparecieron 3 varones en Génesis 18. Ahí en tu casa lo lee, Génesis 18. No. Vienen 3 varones a la casa de Abraham. Abraham los ve, les prepara comida, comen con ellos. Le dice uno de ellos, Cristo, una cristofanía, voy a ir a destruir Sodoma y Gomorra. A los otros 2 los manda a destruir Sodoma y Gomorra. Y dice Abraham, Señor, pero si hay 50 justos ahí, ¿no lo vas a destruir? Si hay 50 no lo destruyo. No había. ¿Y si hay 45? ¿Y si hay 40? ¿35? ¿25? Cuando llega a 10, ya no contesta el Señor. No habían 10 justos en Sodoma y Gomorra. Eso, hermano, es una cristofanía. Cristo en forma corporal. En su casa lo lee despacito, ¿verdad? Y Abraham se gozó. No fue una vez que vio a Cristo, otra. Cuando nació Isaac, para que fueran benditas todas las naciones de la tierra. Cuando se Abraham, pues iba a tener un descendiente. Y de último, hermano, Cuando vio un destello de su obra redentora, cuando ofreció a Isaac sobre el altar. cuando Abraham se disponía a sacrificar a su hijo, se le aparece en la Biblia el ángel de Jehová, ya les dije. El ángel de Jehová aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Se le aparece también a Agar. ¿Saben quién es Agar, verdad? La mamá de Ismael. Se le aparece, ¿verdad? Y le dice que regrese a casa. Entonces se le aparece también a Manoa, el papá de Sansón. Hermano, toda la Biblia la de Cristo. Solo que hay que leer, ¿me entiendes? E interpretar correctamente las Escrituras. Entonces, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, se aparece el Señor y le dice, no lo haga. Y le muestra un cordero, que era también símbolo de Cristo. Y ya Isaac no muere, sino que el cordero. Entonces, hermano, en otras palabras, la Biblia es cristocéntrica. El personaje principal de todas las escrituras es Cristo Jesús. Y lo he dicho varias veces, antes se decía, las iglesias evangélicas son cristocéntricas. Hoy no, son pistocéntricas. Pistocéntricas. ¿Verdad? No les interesa la doctrina, la palabra, no. Juan 8:57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. No entendieron. Reacción humana. Si vos sos bicho, vos tenés como 33 años y has visto a Abraham. Absurdo. ¿Qué dice? Miren lo que dice Juan 1:3 de Cristo Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Usted lee allá en Génesis 1:1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Sí, Dios Padre. Pero Juan retoma y dice que Cristo Jesús fue el que
y todas las cosas. Es igual, hermano. Dios es uno en esencia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Verdad? No hay conflicto. Entonces la Biblia no se contradice. Él dice que Dios es el Padre, que dice que... ¿Me entiendes? Pero dice esto, miren. Era el verbo era Dios. Y este verbo, dice más abajito, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, otra vez la palabra, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La Biblia es cristocéntrica, hermano, ¿verdad? Para que la gente se salve. Pero no, le presentan moralidad. Ya viene noviembre, prepárense. Y luego viene diciembre. ¿Verdad? Cuidadito con el 24, cuidadito con el 31, no vaya a bailar. Eso es lo que se oye por ahí. Y van a hacer vigilia el día del carnaval para que no se vaya. Los hipótesis después de estar en la iglesia cantando, ¿me entiendes? Punga para el centro. Ay, la gente. Entonces, hermano, Juan, le dije, Juan, el Evangelio es el libro más cristocéntrico que existe. Y puso eso. Pero además, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. sí, nuevamente, lo repito, ¿verdad? Mire, si usted busca en internet, esto se conoce como la preexistencia de Cristo. Ese es el nombre doctrinal mejor. O sea, Cristo ya existía antes de Abraham. Ahí lo dice. Estaba con el Señor desde el principio. Colosenses 1:16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahí se queda corto el versículo, pero el libro de Colosenses, que es un buen libro para estudiarlo los martes, habla de la supremacía y de la suficiencia de Cristo. O sea, Pablo en esa carta, ¿cómo se llama? Exalta la deidad de Cristo, porque en ese lugar de Colosa había muchos gnósticos, que era la doctrina que más perjudicaba al cristianismo en ese momento. También el judaísmo, ¿verdad? Pero cuando escribe Colosenses es por eso. Y los gnósticos hasta hoy en día existen. Y son medio brujos por ahí. Entonces, hermano, Pablo dice que en esa carta que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ya termino. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, existiese, yo soy. Ahí está. Eso se conoce como la preexistencia de Cristo. Antes de Abraham, yo soy. Indiscutiblemente. La preexistencia del Señor Jesucristo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El niño nacido es Cristo Jesús, ¿verdad? Y será su nombre admirable, consejero, Padre eterno. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Él siempre ha existido. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién ha de venir? ¿A quién espera la iglesia? A Cristo Jesús. Entonces Cristo es todopoderoso. Es el principio y el fin de todo, ¿verdad? Entonces, Cristo, conclusión lógica es, Cristo es Dios. Y termino con el 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo,
y atravesando por en medio de ellos, se fue. Le dije que estas personas religiosas tenían instintos asesinos, ¿verdad? Y no lo mataron a Cristo con piedras. Porque, mire, y es que eso decía la ley de Moisés, que si alguien blasfemaba de Dios, había que apedrearlo, ¿verdad? Al igual que las personas que cometían adulterio o fornicación, había que apedrearlo. Entonces, hermano, esto no estaban bromeando. Y más adelante, en Hechos, capítulo 7, Esteban les da una panorámica de todo el Antiguo Testamento, pura Biblia, hermano. ¿Y qué hicieron con Esteban? Lo apedrearon hasta matarlo. Y el hombre agonizando, pero le dijo a Dios Padre: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Murió en paz, hermano. No estaba amargado. Que murió lapidado. Murió lapidado, en otras palabras, para morir apedreado. Y luego, ahí mismo en Hechos, más adelante, cuando Pablo va a Galacia, estamos hablando de Gálatas en la mañana, ¿verdad? Y llega a Listra y va a una sinagoga y les dice que la salvación es por la fe solo en Cristo Jesús. Y dijeron: este está loco. Está diciendo que ya no nos circuncidemos, que no guardemos el sábado, que comamos cualquier cosa por Cristo. Y lo agarran apedreado. Y después de apedrearlo, lo arrastra. ¿Murió Pablo? Unos dicen que sí, otros que no. Pero lo que sí sabemos es que al día siguiente fue a Derbe a predicar. Así que, hermanos, vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor. Dios de gloria, Dios